vamos a terminar, mejor dicho, con esta primera parte de conducción en estado estacionario y en estado transitorio, al cual se le agrega el tema del rayo crítico. ¿Qué es el rayo crítico? ¿Cuál es el fundamento del rayo crítico? Básicamente es determinar las pérdidas de calor agregando un aislante, o mejor dicho, disminuir las pérdidas de calor que tiene por ejemplo, una cañería por donde circula vapor o una cañería por donde circula aire caliente, ¿sí? Disminuir las pérdidas al máximo hacia el ambiente exterior usando un aislante. Usando el aislante y relacionando con el concepto de rayo crítico. El concepto de rayo crítico me ayuda mucho a mí a saber qué aislante es bueno y qué aislante no es bueno para una determinada situación. Acá vamos a aprender que no existen aislantes buenos y aislantes malos. No es que ustedes, por ejemplo, pueden decir el poliuretano o mejor, o, por ejemplo, el corcho de madera es un buen aislante. ¿Sí? La lógica me dice que sí, es un buen aislante. ¿Por qué? Porque no permite que pase el calor. ¿Sí? Pero no solamente va a depender del material, sino que va a depender de lo que yo necesite aislar y de las condiciones y de la geometría, tanto de la temperatura como de las dimensiones. Porque puede ser que ese corcho de madera, el material, mejor dicho, me sirva para una situación, pero no me sirva para la otra. ¿Sí? Ustedes pueden decir, pero si el aislante no cambia, si el material sigue siendo el mismo. Para ver a través de ecuaciones, que seguramente lo vieron en la clase pasada, de que eso es así, ¿sí? de que no hay un mejor o un peor aislante, sino que depende de qué voy a aislar, si una cañería chica, una cañería grande. ¿Sí? Veamos el ejercicio número 13, ¿sí? De la última parte del práctico. El ejercicio número 13. El ejercicio número 13 dice, se desea aislar térmicamente un tubo por el que circula vapor de agua saturado con el objeto de evitar en lo posible pérdidas de calor y condensación. El material aislante tiene una conductividad calorífica de 0,41 kJ sobre hora, metros grados centígrados, y la temperatura de los alrededores permanece constante e igual a 293. Si el coeficiente de transmisión de calor externo para todo el tubo aislado puede suponerse independiente del diámetro externo del mismo, determine si es posible que en algún momento el incremento del espesor del aislante aumente las pérdidas de calor, grafique el flujo de calor en función del espesor del aislante, calcule el radio crítico y calcule el flujo de calor máximo perdido con el espesor crítico. Haga un gráfico de espesor versus flujo de calor. ¿Sí? Entonces tenemos una cañería que tiene un determinado espesor, ¿sí? Por el que circula vapor a 393 Kelvin. Por aquí circula vapor a 393 Kelvin. ¿Sí? Me dice que el recubrimiento es un aislante que tiene una conductividad de 0,41. Entonces esto viene recubierto ¿sí? Con un aislante. El color verde es el aislante. Donde la conductividad de ese aislante es 0,41 kJ por hora metros grados centígrados.
Además me dice que la temperatura de los alrededores, es decir, la temperatura del ambiente, es de 293 Kelvin. La temperatura del aire es 293 Kelvin. O 20 grados centígrados. ¿Sí? Si lo queremos pasar a grados centígrados, y esto es... El material tiene una conductividad de 0,41 y la temperatura permanece constante, y si el coeficiente de transmisión de calor externo para todo el tubo aislado puede suponerse independiente del diámetro externo del tubo, y ese valor de H es 41,87 kilojoule por hora, metros cuadrados, grados centígrados. De determinar, bueno, me da como dato también el diámetro externo del tubo y la longitud. El diámetro externo es solamente de la tubería. Y me pide, bueno, que calcule, que determine el radio crítico, que grafique el flujo de calor en función del espesor del aislante, que si es posible en algún momento el incremento del espesor del aislante aumente las pérdidas de calor, y que calcule el flujo de calor máximo perdido con el espesor crítico. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? No lo vamos a resolver inciso A, inciso B, inciso C. Voy a hacer todo un combo, ¿sí? Y de ahí van a ir sacando ustedes, este es para el inciso A, este es para el B, para el C y para el D. ¿Sí? Nosotros tenemos esta cañería que está por el que circula este vapor, se encuentra aislado con un aislante que tiene esta conductividad, la temperatura del vapor es 120, la temperatura del ambiente es 20 grados centígrados, y la de la cañería, la temperatura, el diámetro externo es 0,01 metros. El valor de H vale 41,87, ¿sí? Y me dice que lo considere constante. ¿Por qué dice que lo considere constante? Porque ustedes van a ver en la próxima clase, cuando aprendan a calcular este valor de H, que H depende siempre del radio externo, ¿sí? Si el radio externo de la tubería o del aislante va cambiando, el valor de H también va a ir cambiando, ¿sí? Pero para poder entender ahora el radio crítico lo vamos a considerar constante, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a determinar primero cuánto vale el radio crítico del aislante. El radio crítico yo lo determino como... ¿Cómo se determina? ¿Cuál es la ecuación para determinar el valor del radio crítico? El K del aislante sobre el H del medio o del aire. En este caso es del medio, pero por supuesto ustedes saben que H es solamente para los fluidos, ¿sí? Que en este caso va a ser todo el aire que lo rodea. Radio crítico. Voy a determinar ese valor del radio crítico. ¿Cuánto me da ese valor del radio crítico? 0,41 sobre 41,87. 9,79 por 10 a la menos 3. 9,79 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Bueno, este es el valor del radio crítico. Ahora, ¿qué tenemos que analizar nosotros? Una vez que determinamos el radio crítico, necesitamos saber si ese aislante es bueno o me disminuye las pérdidas de calor en esta cañería. ¿Cómo determinamos eso? A través de los valores y comparando el radio crítico con el radio de la cañería externa. ¿Por qué? Vamos para este lado, ¿sí? La forma que tiene la pérdida de calor en función del radio crítico es esta más o menos. ¿Sí? Donde el radio crítico es
en el radio crítico voy a tener la pérdida máxima de calor por unidad de longitud. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Yo en esta gráfica, ¿qué sucede en esta gráfica? Para todo lo que está hacia la izquierda, ¿sí? Si yo le pongo un aislante en donde el radio de la cañería es menor que el radio crítico, quiere decir que a medida que yo le vaya aumentando aislante, va a ir perdiendo más calor. Si yo le pongo un aislante de este espesor, voy a tener más pérdida de calor. Si le pongo un aislante de este espesor, voy a tener más pérdida de calor. Ahora, si el radio de la cañería desnuda, la cañería sola, se encuentra en el lado derecho del radio crítico, si yo me encuentro aquí, por ejemplo, ¿sí? Quiere decir que ese aislante es bueno. ¿Por qué? Porque a medida que yo le vaya agregando más aislante, la pérdida de calor va a ir disminuyendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que comparar el radio crítico que yo calculé con el radio de la cañería desnuda y ver en qué situación me encuentro. Entonces, Profesor, el diámetro externo es 0,001 metro, ¿no? ¿un cero más? Sí, es un cero más. Gracias. 2 segunditos acá. Ahí está, bien. Entonces, ¿cuánto va a ser el radio de la cañería? ¿Cuánto vale el radio de la cañería entonces? El diámetro externo sobre 2. ¿Sí? Sería 0,0005. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Sí. Ahora, Sí, perfecto. comparo radio de la cañería con radio crítico. ¿Quién es más grande? Esto es lo mismo. radio crítico. Radio crítico. 4. Esto es lo mismo que decir 5 por 10 a la menos 4 metros. El radio crítico es mayor al radio de la cañería, es decir, que el radio de la cañería se encuentra del lado izquierdo, por aquí. ¿Sí? Ahora voy a borrar lo que está. Este es el radio crítico y esta es la máxima pérdida de calor con ese radio. El radio crítico lo tengo aquí y el radio de la cañería lo tengo para el lado izquierdo, es más chico. ¿Sí? Esta gráfica es cualitativa. ¿Sí? Radio de la cañería. Entonces yo voy a tener esta va a ser la mínima pérdida si tengo poco aislante o tengo casi nada de aislante. ¿Sí? Entonces, este aislante a mí me sirve para poder usarlo y evitar las pérdidas de calor aún más en esta cañería. No. No, ¿por qué? A ver, quiero que ustedes me lo expliquen técnicamente qué sucede. Porque en el caso de nosotros ahí estamos viendo cómo sería en el caso de la cañería desnuda y vemos que el calor es mínimo. Ahora, si nosotros agregamos espesor a este aislante, nosotros vamos a ir corriendo justamente el radio y al correr estamos viendo que hay más pérdida de calor. Entonces, el objetivo del aislante no se estaría cumpliendo. Nosotros deberíamos pasar desde el radio crítico para que podamos ver que va descendiendo. Pero ahí, bueno, vamos a notar que el espesor tiene que ser bastante
grandecito, digamos. Claro, es decir, a medida que yo voy aumentando que voy aumentando el espesor del aislante que le voy agregando a la cañería, ¿sí? Le aumento el espesor. ¿Sí? El espesor, por supuesto, chicos, es esto, ¿no? Fíjense aquí. Es este radio menos este radio me da el espesor, ¿sí? De lo que yo le voy agregando, ¿sí? Hasta llegar a un momento en que le agrego un espesor correspondiente al espesor crítico, en donde tengo la máxima pérdida de calor, ¿sí? Después, cuando le voy agregando a partir de este punto hacia la derecha, esa pérdida de calor va disminuyendo, ¿sí? Va disminuyendo hasta que puedo llegar a igualar, fíjense en este caso, no particular, sino que sucede muy seguido. Esta pérdida de calor para este radio de la cañería es el correspondiente a este. ¿Sí? Si yo le agrego este espesor de aislante, fíjense que voy a tener la misma pérdida de calor que si no lo tuviera. ¿Sí? Fíjense, es la misma pérdida de calor si le agrego para acá. Si le agrego todo este espesor. Lo voy a poner acá. Espesor del aislante. Entonces, este aislante para esta cañería no me sirve. ¿Pero para quién? Para la cañería de estas dimensiones no me sirve. ¿Sí? Yo puedo hacer que ese aislante me sirva para otra cañería. Sí, profe, pasando la cañería del radio crítico. Exactamente. Si este radio de la cañería viene para acá, ahora sí me sirve. Sí, porque lo que vamos a agregar de aislante va a bajar la pérdida. Exactamente. Eso es lo que quería que razonen con la gráfica, ¿sí? Por eso yo les decía al comienzo, no existe un mejor aislante o un peor aislante, sino que va a depender, ustedes fíjense, depende del diámetro de la cañería, ¿sí? El diámetro externo. Por eso ustedes, cuando vayan a trabajar en alguna planta, ¿sí? Donde necesiten aislar algo, ¿sí? No se dejen llevar solamente por el valor de la conductividad. Porque, ¿cuál es la lógica que se usa sin conocer este concepto? Decir, bueno, a ver, me fijo, tengo 3 aislantes. Un K1 igual a 0,5, un K2 igual a 0,05 y un K3 igual a 0,005. La lógica, ¿qué me dice? Que el que tiene menor conductividad es mejor aislante. ¿Sí? Pero aquí está demostrado, fíjense ustedes, que no necesariamente tiene que suceder eso, sino que va a depender del diámetro externo de la tubería. ¿Sí? Ni siquiera de la temperatura de la tubería, sino del diámetro externo de la tubería. Hacen ese cociente, se fijan en la gráfica y ven si les conviene o no. ¿Sí? Por supuesto que también juega un papel importante el tema del costo, ¿sí? Pero eso lo van a analizar ustedes ya haciendo una relación de compromiso, ¿sí? De costo, de espacio físico, ¿sí? Pero lo que quiero que les quede claro es que no existe un mejor o un peor aislante, sino que depende del diámetro externo de la cañería que yo necesite aislar. Ni siquiera de la temperatura, sino de la geometría. ¿Sí? ¿Bien, chicos? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Profe, Sí. yo tengo una duda. ¿Qué estaría pasando, digamos, a nivel molecular que agregar aislante hace que haya más pérdidas? No me queda claro eso. A nivel molecular. ¿O qué estaría pasando, digamos, para que el agregado de aislante produzca más pérdidas? Lo que pasa es que esto sale más que nada de una forma matemática. ¿Sí? Cuando vos planteas tu ecuación de pérdida de calor, cuando planteas Q igual a delta de T sobre la sumatoria de la resistencia, ¿sí? Esto tiene una explicación más matemática que molecular, digamos, así.
en la clase pasada, en la clase que dio el ingeniero, ustedes vieron que aquí ponían, bueno, la temperatura de la pared, temperatura S, creo que le ponían, menos temperatura infinito, sobre el espesor de la cañería, sobre K, por el área media logarítmica, más el espesor del aislante, sobre K, por el área media logarítmica del aislante. ¿Sí? ¿Qué analizaban ustedes aquí? Creo que analizaban la meseta que se producía la máxima pérdida. ¿Sí? La derivada, Profe, también sí. de otra forma que lo explicaba el profesor era con respecto a que nosotros tenemos conducción y convección, porque justamente estamos en la parte exterior. Entonces, nosotros veíamos de que para la resistencia de la conducción, por ahí era bueno el tema del espesor, pero para la convección no. Entonces el profesor nos decía ahí, justamente nos mostraba con las resistencias, que para uno podía ser muy bueno el espesor, pero para el otro no. Entonces que por eso había que chequear esto de justamente el radio crítico. Claro, lo que pasa es que tu compañero me está preguntando más, no a nivel matemático lo que sucede, sino a nivel molecular, me dice a nivel químico qué está sucediendo. Yo lo único que te puedo asegurar es que a nivel matemático, ¿sí? Acá me falta uno más, 1 sobre H por el área externa, ahí está. Lo único que analizamos nosotros es la derivada primera y la derivada segunda para ver si tenés un máximo o un mínimo. ¿Sí? La derivada primera es para saber si tenés un punto de inflexión y la derivada segunda para saber si tenés un máximo o un mínimo. A través de eso sale esto que está acá. ¿Sí? Y como dice tu compañera, es como que para un determinado espesor, para la convección puede ser conveniente, pero para la conducción no. ¿Sí? Es una relación ahí de que aumenta, si aumenta uno, el otro puede aumentar y disminuir. Pero a nivel, como me estás preguntando vos, molecular o qué estaría sucediendo, eso la verdad que no te lo sabría decir. No sé qué le está sucediendo al aislante, ¿sí? Químicamente, o no sé qué le está sucediendo a las moléculas ahí para que pase esto que está acá. Para que para un determinado valor te sirva y para otro valor, para el lado derecho no te sirva. No sé si es que te estoy respondiendo la pregunta. Sé que no te la estoy respondiendo, pero la verdad que no sé. No, pero sí se entiende, profe, se entiende. ¿Eh? Gracias. De nada. ¿Alguna preguntita? ¿Otra más? Bueno, a ver. Entonces, contestemos las preguntas. ¿Es posible que en algún momento el incremento del espesor de aislante aumente las pérdidas de calor? ¿Cuál sería la respuesta aquí entonces? Que sí. Que sí, yo estoy aquí, entonces a medida que yo voy aumentando, voy aumentando el espesor del aislante, me va aumentando las pérdidas de calor. ¿Sí? Grafique el flujo de calor en función del espesor del aislante. ¿Sí? Esto ustedes lo van a ver, esta es una gráfica cualitativa. ¿Sí? Ustedes pueden hacer una gráfica cuantitativa de esto. ¿Sí? ¿Cómo lo van a hacer? Profe, ¿Sí? ¿puede volver a explicar lo del punto A? El punto A que dice... Lo que acaba de responder, digamos, con la gráfica, no Es entendí. posible que en algún momento el incremento de espesor del aislante aumente las pérdidas de calor. ¿Sí? Vos estás parada acá, radio de la cañería. ¿Sí? Este es tu radio crítico. Y habíamos dicho que si vos estás parado en esto, en este punto, tenés esta pérdida de calor. ¿Sí? A medida que vos le vas aumentando el espesor de aislante, ¿sí? La curva va tocando cada vez un poco más las pérdidas hacia arriba, van aumentando. Si aumentas un poco más, aquí por ejemplo en el verde, tocas esta curva y tenés esta pérdida de calor. Entonces, la pregunta era si es posible que en algún momento el incremento del espesor aumente las pérdidas. Y sí, porque vos vas aumentando el espesor y
y vas aumentando las pérdidas. Aumentas el espesor y vas aumentando las pérdidas. ¿Hasta qué? Hasta que llegas al punto donde esas pérdidas son máximas. Ah, bien, y ahí yo tendría que aumentar el radio del aislante pasando el radio crítico para que no tenga la pérdida máxima. Claro, tendrías que aumentar más todavía, pero no te convendría, porque fíjate que si vos aumentas a todo este espesor, vas a Sería tener lo mismo, pérdida que si no lo tuvieras. claro. ¿Sí? Bien, gracias. Acá, profe, es medio teórico, digamos, por el tema que no nos da el radio del aislante, o sea, no sabemos dónde está el aislante. ¿El qué? ¿Cuándo te escuché? El radio del aislante no sabemos, entonces es como que lo tratamos muy teórico. Claro, exactamente. Acá estamos tratando y encontrando el mejor radio, el radio que te conviene, o diciendo, a ver, no, este aislante directamente no me sirve a mí. ¿Sí? Por eso quería empezar con este ejercicio para que ustedes vean cómo no hace falta conocer el radio del aislante, sino se puede analizar y ver si me conviene o no. ¿Sí? Acá no tenemos como dato el espesor del aislante, sino que lo vamos analizando con varios espesores nosotros. Por eso después en el punto B les pregunta, dice grafique el flujo de calor en función del espesor. Vos le vas a tener que ir dando varios espesores, ¿sí? Para ver cómo es la gráfica. ¿Sí? ¿Bien? Sí, profe, muchas gracias. Grafique el flujo de calor en función del espesor del aislante. ¿Cómo van a graficar ese flujo de calor? Por supuesto, con la ecuación del calor, del flujo de calor. Q igual a ¿qué? A delta de T sobre la sumatoria de las resistencias. ¿Sí? Entonces, a ver, algo que me había olvidado de hacer antes de esto, que es importante. ¿Sí? Eso siempre lo tienen que hacer, chicos, en los ejercicios de conducción, de convección, de radiación, de todo. Que era, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que siempre tiene que estar acá para resolver el problema? ¿Se acuerdan? El gráfico. El circuito equivalente. Equivalente, exactamente. Ahí está el profesor, creo. El circuito equivalente. Ese circuito equivalente siempre tiene que estar. ¿Por qué? Porque ese circuito les va a ayudar a ustedes a escribir la ecuación en forma correcta. ¿Cuál es el circuito equivalente? Yo tengo una cañería que tiene una temperatura TV. Atraviesa una resistencia por conducción de la cañería. No me da como dato. Me dice que es un tubo por el que circula vapor. ¿Sí? El espesor del tubo sobre el K del tubo por el área media logarítmica. La temperatura de la pared externa y la temperatura externa del aislante. El espesor del aislante sobre K del aislante por el área media logarítmica del aislante. Y por último, ¿qué tenemos? La resistencia por convección. 1 sobre H de convección por el área externa de transferencia. ¿Sí? Cañería, aislante y aire. Las tres resistencias tenemos aquí. ¿Sí? Ya les dije que el H lo van a aprender, van a aprender cómo se calcula, ¿sí? En el próximo tema. Por ahora nosotros vamos a suponer que este H es constante, pero este H varía con
el diámetro externo del aislante, ¿sí? Depende. Nosotros ahora lo vamos a tomar constante para hacer los cálculos más sencillos, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso. El H siempre cambia con el diámetro externo del aislante o de la tubería, ¿sí? Si en el caso no estuviera aislado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear la ecuación Q igual a ¿qué? Temperatura de vapor menos la temperatura del aire. A ver, aquí no tengo espacio. Voy a borrar esto. Profesor, ¿qué es lo que nos está pidiendo ahí el flujo de calor? Ok, gráfiques. Dice gráfica el flujo de calor en función del espesor del aislante. ¿Sí? ¿Por qué le estoy haciendo esto? Porque el espesor del aislante, fíjate que se encuentra aquí. ¿Sí? Y se encuentra aquí, en el área media logarítmica. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer vos? Vamos a plantear la ecuación, ¿sí? Y vas a reemplazar todos los valores, excepto el espesor del aislante. ¿Sí? Y entonces, con respecto a lo que vos calculaste recién, el radio crítico y el radio externo de la cañería, ¿sí? Vos le vas a ir poniendo distintos valores de espesor y vas a ir obteniendo distintos valores de flujo aquí. ¿Sí? Le vas a poner este espesor, y vas a obtener esta curva. ¿Sí? Por supuesto que esto es más conveniente hacerlo en Excel. ¿Sí? Ponen dos valores, arrastran el tema del espesor y obtienen una curva mejor que haciéndolo a mano. Entonces tenemos flujo igual temperatura de vapor menos temperatura del aire. En el problema que nos dice, creo que la resistencia del tubo es despreciable. Sí. Si la resistencia del tubo es despreciable, entonces ¿qué va a pasar? Tenemos la misma temperatura en la pared externa. La temperatura del vapor va a ser igual a la temperatura de la pared externa. ¿Sí? Entonces ya no va a quedar el espesor del aislante sobre el K del aislante por el área media logarítmica más 1 sobre H por el área externa de transferencia. ¿Sí? Ahora bien, y acá quiero que presten atención también. ¿Sí? Fíjense que aquí tengo el área el espesor del aislante. ¿Sí? Esto es dato, el K es dato y el H es dato. ¿Sí? Lo que no es dato es el espesor del aislante. ¿Sí? Si no conozco el espesor del aislante, tampoco voy a conocer el área media logarítmica y tampoco voy a conocer el área externa. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuánto vale el área media logarítmica? ¿Cómo la calculo? Y crea el espesor del aislante sobre logaritmo natural, o sea, radio del aislante 2pi exterior. por el radio medio logarítmico por la longitud. Eso es el área de transferencia. ¿Sí? Entonces, el área media logarítmica va a ser igual a 2pi por el espesor del aislante sobre el logaritmo de ¿quién? ¿Logaritmo de quién es ahí? El radio del aislante sobre el radio exterior. El radio del aislante sobre el radio exterior de la cañería. ¿Sí? Por la longitud. El área externa. ¿Cuál es el área externa? 2pi por L por el radio exterior. 2pi por el radio exterior por la longitud. ¿Sí? O lo que es lo mismo, pi por el diámetro exterior por la longitud.
¿Qué diámetro exterior? A ver, aquí le voy a poner con verde. Este diámetro exterior que yo tengo aquí. Diámetro exterior. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a reemplazar esto aquí, fíjense que el área media logarítmica se le va a cancelar el espesor del aislante. Aquí. Pero, Profe, sí, yo no entendí por qué era en la primera el espesor del aislante sobre el logaritmo del radio. Eso no lo entendí. el espesor del aislante yo lo puedo escribir a esto como ¿qué? Como el radio externo, o el radio del aislante, perdón, menos el radio externo de la cañería. ¿Te acuerdas que el radio, cómo hacías el radio medio logarítmico? El radio medio logarítmico era igual a ¿qué? A la diferencia de los radios, este radio menos este radio sobre el logaritmo de este radio sobre este radio. Y el radio del aislante menos el radio de la cañería, a vos te da el espesor del aislante. ¿Sí? No sé si se entiende eso. Sí. ¿Sí? Sí. Por eso lo estoy reemplazando directamente aquí como espesor del aislante. ¿Sí? Lo dejo ahí si quieren, pero van a ver que después se le cancela aquí. ¿Sí? Pero el espesor del aislante va a seguir estando en el área media logarítmica y en el área externa de transferencia, que es esta. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Con esta ecuación, ¿sí? Que está aquí, la van a poner en Excel. ¿Sí? Esto es constante, 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 constante. ¿Sí? Van a ir poniendo al lado en una columna, ¿sí? Para un espesor de 0,05, ¿sí? Y el flujo de calor vale para un espesor de, le van sumando de a poquito, le van sumando 0,001, ¿sí? Y van a ir obteniendo distintos valores para tener la columna. Profe, ¿la área externa no sería diámetro externo sobre 2? ¿No es el radio externo? ¿Cómo? ¿Por qué es diámetro externo? ¿No sería diámetro externo sobre 2? 2pi por radio externo o pi por diámetro externo por L. 2pi es que... Ya. Sí. ¿Entendés esto? Pi Sí, por ese diámetro 2 por externo radio por L externo. es un área, ¿sí? O 2pi por radio externo por longitud. De cualquiera de las dos maneras se puede escribir por función del radio y del diámetro. ¿Sí? Entonces ustedes, ¿qué van a hacer en Excel? Van a poner el espesor del aislante, ¿sí? Y el flujo de calor. Entonces para cada espesor van a obtener un flujo de calor. Escriben la fórmula aquí y van reemplazando y arrastran y van a ir obteniendo distintos flujos de calor. Y para eso, después lo pasan a la gráfica de Excel, ¿sí? Y van a ver que van a obtener una curva más o menos de esa forma. Por supuesto, chicos, que la curva no va a ser exactamente así bien simétrica. Hay veces que la curva es un poquito más achatada para un lado, para el otro, ¿sí? Pero la forma que tiene que tener esa curva, esa gráfica es esta. ¿Sí? ¿Entendió, chicos, lo que tienen que hacer? ¿Entendió el concepto? Profe, esto no me sirve para conocer el radio ese del aislante. Realmente para conocer el gráfico. Si no te sirve, ¿para qué? ¿Cómo? Para conocer el valor del radio del aislante. Claro. Por eso, el objetivo es que vos hagas esta gráfica, ¿sí? Y que te fijes qué radio te conviene y qué no. ¿Sí? ¿Cuál es el espesor crítico? ¿Cuál es el máximo flujo que vos tenés? ¿Sí? ¿En qué punto es el radio crítico? Yo llegaba a esa ecuación y como que no, de ayer consulté cómo podía calcular ese radio y me dijeron que con iteración, digamos, con la calculadora o mediante gráfico, digamos. ¿Puede ser? Lo que pasa es que me parece que vos has consultado no de este práctico, del anterior. Del anterior también, justo en el punto 10, creo que quedaban ahí los radios que funcionan el logaritmo y
no sabía si podía poner todo en función del área aritmética o si podía hacer con el gráfico o con iteración, digamos. Claro, pero creo que la diferencia con este punto es que el anterior te daba un calor, me parece. Si no me equivoco. Hola Pablo, sí, justo preguntó sobre el problema 10 que está planteado. Vale, ya daban las condiciones y directamente hay que calcular el radio. Claro, No sería graficar, digamos, el calor en función del radio. claro. Acá les pide que grafiquen. Claro, sí. Profe, ¿cómo es que realizamos la gráfica en Excel? En Excel vos con esta ecuación que vos tenés aquí, te va a quedar en función del espesor o el radio externo de la islante. ¿Sí? Lo tenés aquí y lo tenés aquí. ¿Sí? Entonces, vos conoces esta temperatura, conoces K, conoces H, pero no vas a conocer la geometría del aislante. Entonces, vos aquí, en tu Excel, vas a colocar en una columna, ¿sí?, el espesor del aislante o el radio del aislante. ¿Sí? Y de este lado vas a escribir la ecuación esta. ¿Sí? Entonces, lo vas a hacer en la primera fila y vas a poner un valor, no sé, por ejemplo, 0,005, ¿sí?, y vas a determinar el calor. ¿Sí? Va a ser un valor de espesor de aislante que vos conozcas. ¿Sí? Lo pones aquí y obtenés un valor ahí. Después, esa misma ecuación la seleccionas y la arrastras hasta abajo. Y vas poniendo distintos valores aquí. Y vas a obtener distintos valores del flujo. Y después te vas a la gráfica de Excel y gráficas en el eje X, en el eje X, sí, el radio, y en el eje Y, el flujo. ¿Sí? Lo arrastras para todos los puntos y vas a obtener más o menos una curva de esa forma. ¿Saben manejar el Excel, verdad, chicos? Bien. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Lo que le estoy diciendo de colocar en una columna y después arrastrar la ecuación hasta el final. Sí. ¿Sí? Ustedes saben más que yo, chicos. Ustedes son más chicos. Tienen que conocer mejor esta herramienta. ¿Bien? Profe, disculpe, buenos días. Quería consultarle el área medida logarítmica, entonces sería igual al área exterior, ¿verdad? No. Una cosa es área media logarítmica, otra cosa es área exterior. El área media logarítmica es esta, mira. Esta que vos tenés aquí. El área externa es, a ver, para que se entienda mejor. El área externa, estas áreas que vos tenés aquí, tanto esta área como esta área, son áreas de transferencia. Es decir, el área que utiliza el fluido, o en este caso el sólido, para transferir calor. El aislante transfiere calor a través de la superficie hacia afuera. Por eso es pi por d por e. El área, la tubería, el aislante, transfiere calor por todo el espesor y por toda la longitud hacia afuera. A eso se le llama área de transferencia, que no es la misma. Área media logarítmica es el área promedio o el área media del aislante. El área externa es el área por la cual el aislante transfiere calor hacia afuera, hacia el exterior. Claro, y en ese caso, ¿cuál sería el diámetro? Sería el diámetro del aislante, ¿verdad? Claro, el diámetro del aislante, exactamente. Por eso les decía que van a tener como incógnita en esta área y en esta área. ¿Sí? Listo, profe, gracias. De nada. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Y con eso, ustedes van a poder responder las 4 preguntas. Si es posible que en algún momento el incremento de espesor del aislante aumente las pérdidas de calor, grafique el flujo de calor en función del espesor
calcule el radio crítico del aislante y calcule el flujo máximo perdido, que va a ser este, el que tienen acá. ¿Sí? Entonces, haciendo toda esa gráfica, van a responder todas las preguntas. ¿Bien? Bueno, a ver, voy a cortar la grabación, chicos.